Hola, soy Marcos. Vi con mis propios ojos cómo un médico le decía a mi prima Elena que tenía que despedirse de su hija de 7 años. Lucía estaba allí, en esa cama, conectada a 1000 cables, pero nos aseguraron que ya no estaba. Que su cerebro se había apagado para siempre. Fue el silencio más atronador que he escuchado en mi vida, el que vino justo después de esas palabras. Un silencio que lo rompía todo por dentro. ¿Alguna vez has visto a alguien romperse así, delante de tus ojos, sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo? Antes de contarte cómo un susurro lo cambió todo. Comenta aquí desde dónde estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la realidad se quiebra. El conflicto se instaló en ese pasillo blanco y estéril de la UCI pediátrica. No era una lucha de gritos ni de reproches, sino algo mucho peor. La batalla silenciosa de una madre contra un veredicto médico inapelable. El jefe de pediatría, un hombre de gestos medidos y voz compasiva pero firme, había sido claro: muerte cerebral. No había vuelta atrás. Para la ciencia, el caso estaba cerrado. Pero para Elena, su mundo entero se sostenía en el levísimo movimiento del pecho de Lucía, un reflejo mecánico que las máquinas mantenían. Verla así, tan quieta, con la piel pálida bajo la luz fluorescente, mientras el hombre de la bata blanca hablaba de protocolos y desconexión, era una forma de tortura que ninguna palabra puede describir. Elena se había convertido en una sombra. Llevaba la misma ropa desde hacía 3 días, una sudadera gris que parecía haber absorbido el color de su propia alma. Tenía los ojos hundidos, enmarcados por unas ojeras moradas que hablaban de noches en vela en una silla de plástico, con el café de máquina como único sustento. No comía, apenas bebía agua. Su existencia se había reducido a mirar a través del cristal de la puerta de la UCI. Rechazaba cualquier intento de consuelo, cualquier abrazo. Estaba en una especie de trance, una vigilia permanente, como si temiera que si parpadeaba, si se permitía un segundo de descanso, el último hilo que conectaba a Lucía con la vida, se rompería por su culpa. Era un agotamiento que iba más allá de lo físico, era el cansancio del alma. El ambiente del hospital era una cruel paradoja. Fuera de esa burbuja de dolor que nos envolvía a Elena y a mí, la vida seguía su curso con una indiferencia pasmosa. Las enfermeras pasaban con sus carros, hablando en voz baja de turnos y de otros pacientes. Se oían risas lejanas en el control de enfermería, el sonido de un teléfono, los pasos apresurados de los médicos. Cada sonido normal, cada signo de rutina, era como una puñalada. El mundo no se había detenido. Para todos los demás, éramos solo un caso más. Una tragedia familiar, que se resolvería en unas horas para dejar la cama libre. Esa normalidad ajena, hacía que la soledad de Elena fuera aún más profunda. Un abismo en medio de un mar de gente que no podía, o no quería, mirar. En los pocos momentos en que Elena hablaba, sus palabras eran susurros cargados de culpa. Se torturaba repasando cada detalle de las últimas semanas. ¿Y si la hubiera traído antes? Me preguntó una noche con la mirada perdida en la pared. Esa fiebre, pensé que era una gripe normal, Marcos. Le di paracetamol y la mandé a la cama. Recordaba cómo Lucía se había quejado de un dolor de cabeza 2 días antes de desplomarse, y ella lo había achacado al cansancio del colegio. Esa duda la estaba carcomiendo por dentro, añadiendo una capa de tormento a su insoportable duelo. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo consuelas a alguien que se siente responsable de lo irreparable? Cualquier palabra sonaba vacía, inútil. Así que me limitaba a estar allí, en silencio, compartiendo un dolor que no me atrevía a nombrar. Finalmente, el médico nos dejó solos con ella. Tómense el tiempo que necesiten para despedirse, dijo con una profesionalidad que helaba la sangre. Nos dio unos minutos que se sentían como una sentencia. La puerta de la habitación de Lucía quedó entreabierta, y el único sonido era el siseo casi imperceptible del respirador artificial. Elena se acercó a la cama, temblando. No lloraba. Creo que ya no le quedaban lágrimas. Solo miraba el rostro de su hija, memorizando cada peca, cada pestaña, como si intentara guardarla en un lugar donde la muerte no pudiera alcanzarla. El aire en esa habitación era denso, pesado, cargado de una resignación absoluta. Era el final. La esperanza se había extinguido por completo,
dejando solo un vacío frío y desolador que parecía engullirlo todo. Los días que siguieron a esa sentencia se convirtieron en una especie de limbo gris y espeso. El tiempo dejó de tener sentido. Las horas se fundían unas con otras, marcadas únicamente por el cambio de turno de las enfermeras o por el débil rayo de sol que se colaba por el ventanal del final del pasillo por la mañana. Elena no se movía de esa silla de plástico azul, que ya parecía una extensión de su propio cuerpo. Se había convertido en una estatua de dolor, con la mirada fija en la puerta de cristal, como si su mera presencia pudiera, de alguna manera, anclar el alma de Lucía a este mundo. Rechazaba la comida, el agua, cualquier palabra de consuelo. Estaba allí, simplemente, existiendo en un estado de vigilia perpetua, esperando un milagro que todos sabíamos que no iba a llegar. Yo me quedaba a su lado, en silencio la mayor parte del tiempo, sintiéndome completamente inútil. ¿Qué se le puede decir a una madre en esa situación? Cualquier frase sonaba atópico, a un insulto a la magnitud de su sufrimiento. Le traía cafés que se quedaban fríos, bocadillos que ni siquiera miraba. A veces, por la noche, cuando el pasillo se quedaba casi desierto, la oía susurrar el nombre de Lucía, una y otra vez, como un mantra, como si temiera olvidarse del sonido de su propia voz, diciendo el nombre de su hija. El aire a nuestro alrededor estaba cargado de esa ausencia, de esa resignación forzada. Era un dolor tan físico que casi podías tocarlo, una niebla densa que nos asfixiaba lentamente a los dos. La actitud del personal del hospital empezó a cambiar sutilmente. La compasión inicial dio paso a una especie de eficiencia profesional, casi impaciente. Ya no nos miraban con lástima, sino con una incomodidad palpable, como si fuéramos un problema administrativo que se estaba alargando más de la cuenta. Empezaron a hablar de los siguientes pasos, del protocolo a seguir. Cada vez que un médico se acercaba, Elena se tensaba, su cuerpo entero se convertía en un muro de negación silenciosa. No discutía, no gritaba. Simplemente, los ignoraba. Su silencio era su única forma de rebelión, su manera de decirle al mundo y a la ciencia que se negaban a rendirse, aunque por dentro estuviera completamente destrozada y sin un ápice de esperanza. Fue en la tarde del cuarto día, en medio de ese silencio pesado y esa rutina de desesperanza, cuando lo vi. Un niño pequeño, de no más de 5 años, se soltó de la mano de su padre a unos metros de nosotros. Llevaba una camiseta roja y unos vaqueros, y tenía unos ojos grandes y muy serios, no corría ni jugaba como los otros niños que a veces pasaban por allí. Simplemente se quedó quieto un instante, observando el pasillo con una calma extraña. Su mirada pasó por encima de las enfermeras, de los otros familiares, y se detuvo en nosotros. Se fijó en Elena, acurrucada en su silla, y luego en la puerta de cristal de la habitación de Lucía. Había algo en su expresión que no era curiosidad infantil, sino una especie de solemnidad incomprensible. Entonces, empezó a caminar hacia nosotros. Lo hizo despacio, con una determinación que me dejó helado. Su padre, distraído un segundo hablando por el móvil, no se dio cuenta al principio. Yo me preparé para decirle algo, para detenerlo, pensando que venía a molestar, pero algo en su forma de moverse me paralizó. No había malicia ni travesura en sus pasos. Era como si estuviera cumpliendo un encargo. Pasó a mi lado sin siquiera mirarme, y se detuvo justo delante de Elena. Ella levantó la cabeza por primera vez en horas. Sus ojos vacíos y enrojecidos se encontraron con los de aquel niño. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse en aquel pasillo estéril. El mundo entero se redujo a esa mirada entre una madre rota y un niño desconocido. Nadie dijo nada, el padre del niño se dio cuenta y empezó a caminar hacia él, llamándolo en voz baja, «Mateo, ven aquí», pero el niño no le hizo caso. Sin apartar los ojos de la puerta, dio un paso más. La empujó suavemente y, antes de que nadie pudiera reaccionar, se coló dentro de la habitación de Lucía. La enfermera del mostrador levantó la vista, con la boca abierta. El padre de Mateo ahogó una exclamación. Elena se puso en pie de un salto, no con pánico, sino con una especie de asombro mudo. La rutina de la desesperación acababa de ser violada por el gesto más simple e imposible. Un niño pequeño acababa de entrar en el lugar donde la vida, supuestamente, ya se había terminado. El caos se desató en un instante, pero fue un caos silencioso, casi reverencial. El padre de Mateo,
Con el rostro pálido por la vergüenza y el pánico, se abalanzó para sacar a su hijo de la habitación, pidiendo disculpas en un susurro ahogado. Una enfermera se levantó de su silla, con la intención de intervenir, pero se quedó paralizada a medio camino, como todos nosotros. Elena, sin embargo, se movió con una velocidad que no creía que le quedara en el cuerpo. No corrió, no gritó. Simplemente avanzó, apartando con una suavidad firme al padre y al niño, como si una fuerza invisible la estuviera guiando hacia la cama. El mundo entero pareció contener la respiración en ese pasillo. Nadie sabía qué acababa de ocurrir, pero el aire se había cargado de una electricidad extraña, una tensión que no era de pena sino de puro y absoluto desconcierto. Al llegar junto a la cama, Elena ignoró el pitido solitario y agudo que acababa de sonar en el monitor, un sonido que rasgó el silencio como un relámpago. El médico, que había entrado justo detrás de ella, lo achacó a una interferencia, un error de la máquina. Pero Elena no miraba el monitor, miraba el rostro de Lucía. Y entonces, lo vimos todos. Una única lágrima, densa y real, se deslizaba lentamente por la mejilla pálida de la niña. No era un espasmo. No era un reflejo. Era una lágrima. El llanto de Elena se detuvo en seco, reemplazado por un sollozo mudo y violento que la sacudió desde los cimientos. Se aferró a la mano de Lucía, una mano que, juraría, ya no se sentía tan fría, y se derrumbó sobre ella, no de dolor, sino de un shock tan profundo que le robó el aliento. El rostro del jefe de pediatría era un poema de incredulidad profesional. Su máscara de compasión distante se había hecho añicos, dejando al descubierto a un hombre completamente desconcertado. Miraba del monitor donde ahora parpadeaba una línea rítmica increíblemente débil, al rostro de Lucía, y de nuevo al monitor. La enfermera se llevó una mano a la boca, con los ojos abiertos como platos. La ciencia, con sus certezas y protocolos, acababa de estrellarse contra un muro. El médico empezó a dar órdenes con una voz tensa, casi irreconocible. Revisad las conexiones. Hacedle otro electroencefalograma, ahora. El ambiente ya no era de duelo resignado, sino de una actividad frenética y confusa, el intento desesperado de la lógica por encontrar una explicación a lo imposible. Elena no soltaba la mano de su hija, ignoraba el revuelo a su alrededor, los términos médicos que volaban por la habitación. Para ella solo existía ese minúsculo calor que creía sentir en la piel de Lucía, esa lágrima que aún brillaba en su mejilla. Ya no era la estatua de dolor del pasillo, se había transformado en una guardiana. La culpa que la había estado devorando empezó a disolverse, reemplazada por una ferocidad protectora que le nacía de las entrañas. Miraba a su hija con una intensidad que era a la vez una súplica y una orden. No sabía qué estaba pasando, pero sentía, con una certeza que desafiaba toda razón, que algo fundamental había cambiado. El silencio entre madre e hija ya no era de despedida, sino de una conexión renovada y misteriosa. Mientras los médicos trabajaban, alguien se acordó del niño. Yo mismo salí al pasillo a buscarlo. Encontré al padre apoyado en la pared, temblando mortificado. Se deshizo en disculpas, explicando que Mateo a veces era muy suyo, que se sentía atraído por la gente que estaba triste. Pero cuando le pregunté qué le había susurrado su hijo a Lucía, el hombre negó con la cabeza. No lo sé, no he oído nada, él no ha dicho ni una palabra. Fuimos a la sala de espera pero ya no estaban. Preguntamos en recepción. La familia de Mateo, que estaba allí por una revisión rutinaria del hermano mayor, había terminado su cita, y se había marchado hacía apenas 10 minutos. El catalizador de todo aquello, el pequeño mensajero, se había desvanecido sin dejar rastro, llevándose su secreto con él. Esa noche la vigilia de Elena fue diferente. La UCI ya no se sentía como un tanatorio, sino como un santuario. Lucía seguía inconsciente, conectada a las máquinas, pero su estado se había estabilizado milagrosamente. Los picos erráticos del monitor se habían convertido en un ritmo débil pero constante. Los médicos hablaban de actividad residual inesperada, buscando palabras que encajaran en su mundo. Pero Elena ya no los escuchaba. Por primera vez en días, aceptó un vaso de agua y se lo bebió entero. Incluso mordisqueó, con acento agudo, un trozo de fruta que le llevé.
Su mirada seguía fija en su hija, pero ya no había desesperación en sus ojos. Había una nueva clase de esperanza, frágil y desconcertante, pero inmensamente poderosa. Una esperanza nacida de un susurro que nadie oyó, y de una lágrima que lo cambió todo. Los días que siguieron a ese instante se convirtieron en un territorio desconocido, una especie de tierra de nadie suspendida entre la ciencia y lo inexplicable. El equipo médico, liderado por un jefe de pediatría cuya soberbia profesional se había visto reducida a una perplejidad casi infantil, no dejaba de realizar pruebas. Hablaban en susurros en los pasillos, usando términos como anomalía estadística o respuesta galvánica residual. Intentaban encajar lo que veían en sus manuales, pero la realidad se negaba a obedecer. Elena, por su parte, ya no era la sombra rota que esperaba el final. Se había erigido en una guardiana feroz y silenciosa. No soltaba la mano de Lucía, susurrándole cosas que solo ellas dos podían entender, como si con su aliento pudiera tejer un escudo protector alrededor de la cama, un escudo contra los diagnósticos y las sentencias de muerte. Fue algo sutil al principio, un cambio casi imperceptible que solo una madre podría notar. El tono grisáceo y ceroso de la piel de Lucía, ese color de ausencia que tanto nos había atormentado, empezó a adquirir un matiz rosado increíblemente tenue, sobre todo en las mejillas. Recuerdo que Elena contuvo la respiración y me miró, con los ojos muy abiertos, buscando en mi cara una confirmación de que no se estaba volviendo loca. Yo asentí levemente. También lo había visto. No dijimos nada. Nombrarlo en voz alta parecía un sacrilegio, como si las palabras pudieran asustar a ese frágil milagro y hacerlo desaparecer. Fue nuestro primer secreto compartido en esa nueva realidad, un pacto silencioso sellado con una mirada de puro terror, y una esperanza tan afilada que dolía al respirar. Una noche, mientras la enfermera de turno cambiaba la bolsa de suero con gestos automáticos, Elena se inclinó hacia mí y me confesó en un murmullo que había empezado a soñar. No eran pesadillas sino sueños increíblemente vívidos y llenos de luz. En uno de ellos, me contó, veía a Lucía en un campo de girasoles, vestida con su pijama de estrellas favorito. La niña no hablaba, simplemente se giraba hacia ella, sonreía y ponía un dedo sobre sus labios, en un gesto de silencio. No me decía que volvía, Marcos, susurró Elena con la voz quebrada, solo me pedía que esperara, que guardara el secreto. Aquellos sueños se convirtieron en su combustible, en la prueba personal e intransferible de que la conexión con su hija no se había roto, solo había cambiado de idioma. Entonces ocurrió el segundo signo, esta vez innegable y presenciado por una tercera persona. Una enfermera joven, mientras ajustaba la manta sobre el cuerpo inmóvil de Lucía, vio cómo los dedos de la mano derecha de la niña se contraían levemente, un espasmo casi imperceptible pero definitivo. La chica dio un respingo, pálida. Lo anotó en el informe como actividad neuromuscular involuntaria, la etiqueta científica para lo que no querían admitir. Pero cuando nos lo contó, su voz temblaba. Para el hospital, era un dato clínico más. Para Elena, fue una explosión de luz. Se acercó a la cama y por primera vez, le habló a su hija con una voz clara y firme, ya no con susurros. Estoy aquí, mi amor. Te estoy esperando. Tómate tu tiempo. Pero vuelve, le dijo, desafiando el silencio de la UCI. A partir de ese día, Elena transformó por completo su vigilia. La silla de plástico dejó de ser un puesto de espera pasiva para convertirse en el centro de operaciones de una reconquista. Trajo de casa un pequeño reproductor de música y puso, a un volumen casi inaudible, las canciones infantiles que Lucía adoraba. Le leía en voz alta su cuento favorito, Donde viven los monstruos, imitando las voces de los personajes. Le masajeaba los pies y las manos con aceite de almendras, hablándole sin parar, contándole anécdotas del colegio, de los vecinos, de la gata que la esperaba en casa. Estaba llenando aquella habitación estéril de vida, de rutinas, de amor. Estaba creando un ancla, un camino de vuelta para Lucía, tejido con los hilos de su vida cotidiana. Y en medio de todo aquello, flotaba la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta, el epicentro silencioso de todo este terremoto, el niño, Mateo. Su nombre era un tabú. Sabíamos, con una certeza visceral que helaba la sangre, que todo había empezado con su susurro. Cada nuevo signo de vida en Lucía era un eco de aquel instante imposible. Pero hablar de ello parecía demasiado peligroso, como intentar explicar la lógica del sol a un ciego.
¿Cómo pones en palabras que un niño desconocido, que se esfumó como si nunca hubiera existido, había reiniciado el alma de su hija? Nos limitábamos a mirarnos, compartiendo el peso de un secreto que era a la vez sagrado y aterrador, conscientes de que éramos testigos de algo que escapaba a cualquier ley humana. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que el mundo pareció aprender a girar de nuevo, aunque a un ritmo más lento, más deliberado. Lucía seguía en el hospital, pero ya no en la UCI. La habían trasladado a una habitación normal. Despertaba en breves intervalos, periodos de lucidez confusos que los médicos celebraban como victorias monumentales. Elena, por su parte, había empezado a reconstruirse. Dormía en casa, comía a sus horas e incluso sonreía a veces, aunque sus sonrisas siempre parecían frágiles a punto de romperse. El recuerdo de Mateo era una presencia constante pero silenciosa entre nosotros, un tema que ambos evitábamos, como si nombrar al ángel pudiera hacerlo desaparecer para siempre. Un fin de semana, buscando un respiro, decidió ir a casa de sus padres, a buscar algo de normalidad en los viejos olores y recuerdos de su infancia. Fue en su antigua habitación, un santuario adolescente que sus padres habían mantenido casi intacto, donde la normalidad se hizo añicos. El aire olía a libros viejos y a polvo. Buscando no sabía muy bien qué, quizás solo una distracción, se arrodilló para mirar debajo de su cama. Allí, cubierta por una fina capa de polvo, estaba la vieja caja de madera de su abuelo, donde guardaba los tesoros de su niñez. La deslizó hacia afuera. El roce de la madera contra el suelo fue el único sonido en la habitación silenciosa. Durante un instante dudó en abrirla, como si intuyera que dentro no solo había recuerdos, sino también respuestas a preguntas que no se había atrevido a formular. Pero una fuerza, la misma que la empujó hacia la cama de Lucía aquel día, la obligó a levantar la pesada tapa. Dentro, un caos de nostalgia. Cartas de amigas del instituto, entradas de conciertos, pulseras de la amistad deshilachadas y, debajo de todo, un montón de fotografías con los bordes amarillentos. Empezó a mirarlas, una por una, con una sonrisa melancólica. Fotos de cumpleaños, de veranos en la playa, de la primera comunión. Y entonces, la encontró. Una foto Polaroid, ligeramente descolorida por el tiempo. En ella, estaba ella, con 17 años, abrazando a un niño pequeño que no levantaba más de 1 metro del suelo. Un niño de unos 5 años, con el pelo castaño muy liso y unos ojos inmensos y serios que miraban directamente a la cámara. Su hermano pequeño, Daniel. El hermano que había perdido en un accidente de coche hacía más de 30 años. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. La sonrisa se congeló en su rostro. Miró la foto, luego cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la imagen de su mente. Volvió a abrirlos. No era una ilusión. El niño de la foto, su hermano Daniel, era idéntico a Mateo. La misma expresión solemne, la misma forma de la boca, la misma mirada que parecía saberlo todo. Era él. No se parecía a él, era él. Su mente entró en cortocircuito, tratando de encontrar una explicación lógica. Una coincidencia imposible, un capricho genético, un engaño de su memoria agotada. Pero el corazón no entiende de lógica. El frío que sintió no era de miedo, sino de una revelación tan profunda y vasta que la dejó sin aliento, suspendida en un vacío donde la realidad acababa de romperse para siempre. Su mano temblaba tanto que casi no pudo marcar mi número. Cuando contesté, su voz era un susurro roto, irreconocible. «Marcos, ven», fue todo lo que dijo. No hizo falta más. El tono de su voz no era de tristeza ni de pánico. Era el sonido de alguien que acaba de mirar al otro lado del velo, y ha visto algo que no puede comprender. «Ven a casa de mis padres». Ahora, conduje hasta allí con el corazón en un puño repasando 1000 escenarios terribles. ¿Había pasado algo con Lucía? ¿Había tenido una recaída? Pero al llegar, la encontré sentada en el suelo de su antigua habitación, pálida como un fantasma, con la mirada perdida y la caja de madera abierta a su lado. El silencio en la casa era denso, pesado como el de la sala de espera de la UCI. No dijo una palabra, simplemente, me tendió la fotografía. La cogí, confundido, y la miré. Y entonces, lo entendí todo. El mundo se detuvo. Era él, el niño de la camiseta roja del hospital.
El mensajero silencioso. Era el hermano de Elena, fallecido hacía décadas. La imagen era tan clara, tan inequívoca, que sentí un vértigo que me obligó a apoyarme en el marco de la puerta. Todas las piezas encajaron en un mosaico imposible y aterrador. No había sido una casualidad. No había sido el hijo de un paciente cualquiera. El niño que se coló en la habitación de Lucía, el que le susurró al oído y la trajo de vuelta del abismo, no era de este mundo. Había venido por ella. Había venido por nosotros. Nos quedamos allí, sentados en el suelo, con la fotografía entre nosotros, sin atrevernos a hablar durante casi una hora. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando largas sombras en la habitación, pero para nosotros era como si la noche hubiera caído de golpe. La verdad no nos había traído paz, sino un asombro sagrado y un miedo profundo. El milagro de Lucía ya no era un acto anónimo de la providencia, tenía un nombre y un rostro. Daniel, un guardián que había cruzado una frontera imposible para salvar a su sobrina. El susurro que nadie oyó no era de un niño, sino de un fantasma, de un recuerdo, de un amor tan fuerte que ni siquiera la muerte había podido romper. Y esa revelación, tan hermosa como terrible, lo cambió absolutamente todo. Ya no éramos solo supervivientes de una tragedia, éramos custodios de un secreto imposible. Nos quedamos en el suelo de aquella habitación anclada en el tiempo, con la fotografía de Daniel entre nosotros como una prueba irrefutable de lo imposible. El silencio era tan denso que podía masticarse, un silencio que no era de paz, sino de puro y absoluto desconcierto. Ya no había preguntas lógicas que hacerse. La razón se había rendido, había tirado la toalla frente a una evidencia que destrozaba todas las leyes del universo que conocíamos. Miraba a Elena, y en su rostro veía el mismo vértigo que sentía en mis entrañas. No estábamos ante una coincidencia asombrosa. Estábamos ante un acto deliberado, un mensaje enviado desde un lugar que no podíamos ni empezar a comprender. El milagro de Lucía ya no era anónimo, tenía la cara y los ojos serios de su hermano muerto. Fue Elena quien rompió el hechizo, su voz un susurro que apenas lograba salir. Era él, Marcos, lo sé. No lo dijo con histeria ni con la locura del dolor. Lo dijo con una certeza tranquila y aterradora, la certeza de una madre que ha reconocido a su sangre. Cuando se acercó a la cama sentí algo, una calma que no era normal. Pensé que era el shock, pero no. Era él. Daniel siempre fue así, incluso de niño. Era un alma vieja, tranquilo, protector. Siempre me decía que no tuviera miedo, que él me cuidaría. Cada palabra que pronunciaba no era una especulación, sino la pieza de un puzzle que encajaba con una precisión escalofriante, dibujando una verdad que era a la vez hermosa y terrible de contemplar. Mi mente, desesperada, intentó aferrarse a la lógica una última vez. Era mi deber, como su primo, como el ancla de cordura en medio de la tormenta. Elena, tiene que haber una explicación racional, le dije, aunque mi propia voz sonaba débil, poco convincente. Un parecido extraordinario, un capricho de la genética. Hay gente que se parece, es algo que pasa, pero mientras pronunciaba esas palabras, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. La imagen del niño en el pasillo, su solemnidad, su determinación, nada de eso encajaba con la travesura de un crío. Era como intentar tapar el sol con un dedo. Estaba defendiendo una realidad en la que yo mismo ya no creía, solo porque la alternativa era demasiado inmensa para asimilarla. Elena ni siquiera se molestó en discutir, simplemente, negó con la cabeza, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. No entiendes, Marcos, no era su cara. Era su presencia. Cuando el médico dijo que todo había acabado yo me rompí por dentro, me rendí, y entonces apareció él. No vino a jugar, no vino por curiosidad. Vino a buscarla, vino a buscarme a mí. Era un mensaje, su forma de decirme que no estaba sola, que él seguía aquí, cuidándonos. Su convicción era una fuerza de la naturaleza, una verdad tan arraigada en su alma que ninguna duda podía hacerla tambalear. Había reconocido a su hermano no con los ojos, sino con el corazón, y contra esa certeza, no había argumento que valiera. Y en ese instante, en el suelo de aquella habitación polvorienta, lo aceptamos, dejamos de luchar. La revelación nos inundó por completo, no como una ola que te ahoga, sino como un océano profundo en el que de repente aprendes a flotar.
El visitante no era un ángel anónimo, ni un alma bondadosa enviada por el destino. Era Daniel, su hermano. Un vínculo de sangre y de amor tan poderoso, que había sido capaz de rasgar el velo que separa la vida de la muerte para rescatar a su sobrina. La recuperación de Lucía ya no era un caso médico inexplicable, era un acto de amor familiar, una promesa cumplida 30 años después. El universo se había vuelto de repente más grande, más misterioso y extrañamente mucho menos solitario. Pero con esa comprensión vino también el peso del secreto. ¿Cómo íbamos a explicar esto? ¿A quién podíamos contárselo? Si le decíamos a los médicos que el catalizador de la recuperación milagrosa de Lucía había sido el fantasma de su tío, nos habrían ingresado en psiquiatría en el acto. Si se lo contábamos a la familia, nos mirarían con una mezcla de pena y terror, convencidos de que el dolor nos había hecho perder el juicio. Aquella verdad, tan luminosa y sanadora para nosotros, era una locura para el resto del mundo. Se convirtió en nuestro pacto, en un tesoro sagrado y terrible que debíamos custodiar en silencio. Estábamos solos en esto, unidos para siempre por un milagro que nunca podríamos compartir con nadie. Elena cogió la fotografía con una delicadeza reverencial. Ya no la miraba con el shock del descubrimiento, sino con una ternura que le llenaba los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. El dolor por la pérdida de su hermano, esa herida que nunca había cicatrizado del todo, empezaba a transformarse, ya no era solo el recuerdo de una tragedia, de una ausencia. Ahora era la prueba de una presencia, de una conexión eterna, su hermano no la había abandonado. Había estado allí, esperando, vigilando, hasta el momento en que más lo necesitó. Y ese entendimiento, esa certeza de que el amor es más fuerte que la muerte, fue lo que finalmente empezó a sanar el alma rota de mi prima. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Aquella revelación en el suelo de la vieja habitación de Elena no fue como una explosión, sino más bien como el lento amanecer después de la noche más larga y oscura de nuestras vidas. La verdad, no nos trajo respuestas que pudiéramos compartir con el mundo, sino una paz silenciosa y profunda que se instaló entre nosotros. Se convirtió en nuestro secreto sagrado, un pacto sellado no con palabras, sino con miradas cómplices cada vez que veíamos a Lucía dar un nuevo paso en su recuperación. Ya no éramos solo supervivientes de una tragedia inminente, nos habíamos convertido en los guardianes de un milagro, y ese peso, esa responsabilidad, nos unió de una forma que ni siquiera la sangre había conseguido antes. La fotografía de Daniel volvió a su caja de madera, pero su imagen ya no era un recuerdo doloroso, sino un ancla, la prueba tangible de que el amor no conoce fronteras. Elena floreció. Fue como ver una planta que ha estado a punto de morir por falta de agua y de repente recibe un aguacero torrencial. La culpa que la había carcomido, ese veneno que la hacía repasar una y otra vez sus supuestos errores, se evaporó por completo. Fue absuelta, no por un dios o un confesor, sino por el acto de amor de su propio hermano. Empezó a cuidarse, a dormir noches enteras, y su sonrisa cuando volvió, era diferente. Ya no era la sonrisa social o cansada de antes. Era una sonrisa que nacía desde un lugar muy profundo, una expresión de gratitud pura que le iluminaba la cara. Su fe se había reconstruido, pero no era una fe ciega o desesperada. Era una certeza tranquila, la convicción serena de que no estamos solos, de que hay hilos invisibles que nos conectan y nos sostienen en los momentos más oscuros. La recuperación de Lucía fue un espejo de la sanación de su madre. Dejó de ser un caso clínico para los médicos y se convirtió, simplemente, en una niña que volvía a la vida. Primero fueron susurros, luego palabras completas. Un día pidió su muñeca favorita, y el sonido de su voz, todavía débil pero clara, fue la música más hermosa que habíamos escuchado. Poco después, con la ayuda de fisioterapeutas, dio sus primeros pasos de nuevo, torpes y vacilantes, por el pasillo del hospital que una vez fue el escenario de nuestra desesperación. Cada pequeño logro era una celebración silenciosa para Elena y para mí. Veíamos en cada gesto, en cada risa de Lucía, el eco del susurro de Daniel, el regalo de un guardián que había cumplido su promesa de cuidarla, incluso desde el otro lado. El milagro, aunque secreto en su origen, tuvo un efecto expansivo en toda la familia. Mis tíos, los padres de Elena y Daniel,
que habían vivido la posible pérdida de su nieta con el fantasma siempre presente de la pérdida de su hijo, parecieron rejuvenecer. Sin conocer la historia completa, sintieron la recuperación de Lucía como una gracia divina, una segunda oportunidad que la vida les regalaba. La atmósfera en las reuniones familiares cambió. La nube de tristeza perpetua que siempre flotaba sobre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por una alegría genuina, casi incrédula. La casa, que durante años había guardado el eco silencioso de una ausencia, volvió a llenarse de risas, de juegos, del sonido de la vida abriéndose paso con una fuerza imparable. La vuelta de Lucía sanó heridas que llevaban abiertas más de 30 años. Por supuesto, el mundo exterior siguió buscando explicaciones lógicas. Los médicos publicaron el caso de Lucía en una revista científica como una remisión espontánea sin precedentes tras un diagnóstico de muerte encefálica. Se convirtió en una curiosidad médica, un dato estadístico anómalo que generó debates en congresos. Nunca intentamos corregirlos. ¿Qué podríamos haber dicho? Nuestra verdad era demasiado íntima, demasiado frágil para exponerla al escepticismo del mundo. Dejamos que la ciencia tuviera su explicación, porque no nos importaba. Nosotros teníamos la nuestra, guardada en el corazón, y en una vieja fotografía Polaroid. El nombre de Mateo, y el de su supuesto padre, nunca aparecieron en ningún registro del hospital. Simplemente, se desvanecieron, como si solo hubieran existido en ese pasillo, en ese instante preciso, para cumplir su misión. Unos meses más tarde, ya con Lucía completamente recuperada, corriendo por el parque como si nada hubiera pasado, Elena vivió el último acto de esta historia. Estaba sentada en un banco, observando a su hija jugar, cuando levantó la vista hacia la calle. Al otro lado, vio a un niño pequeño, de unos 5 años, que la miraba fijamente. Llevaba una camiseta roja. El corazón de Elena dio un vuelco, pero no sintió miedo, sino una inmensa calma. Sus miradas se cruzaron durante un instante que pareció eterno. El niño le dedicó una sonrisa levísima, casi imperceptible, un gesto de reconocimiento y despedida. Luego, se dio la vuelta, y siguió caminando hasta desaparecer por la esquina. Elena no intentó seguirlo. Simplemente, le devolvió la sonrisa, mientras una única lágrima de pura gratitud rodaba por su mejilla. Sabía que era él. Despidiéndose. Ese fue el final y el principio de todo. La lección que nos dejó Daniel a través de su fugaz regreso fue que el amor es la única fuerza que la muerte no puede tocar. Nos enseñó que los lazos que nos unen a quienes amamos son más fuertes que el tiempo y la distancia, que trascienden las fronteras de lo visible. Ya no miramos el mundo de la misma manera. Vivimos con la certeza de que hay milagros silenciosos a nuestro alrededor, susurros de esperanza que llegan justo cuando creemos que todo está perdido. No necesitamos entenderlo todo, solo necesitamos aprender a escuchar. Lucía creció sana y feliz, y aunque nunca le contamos la historia completa, a veces, cuando mira al cielo con sus ojos grandes y serios, juraría que ve algo que los demás no podemos ver. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.